Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde la pasión por las telenovelas turcas nos une. Soy y estoy súper emocionada de tenerlos una vez más conmigo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho, pero mucho de qué hablar, el drama fuera de la pantalla. Sí, amigos, porque a veces la realidad supera la ficción, y en el mundo de las estrellas turcas, vaya que hay tela para cortar. En este vídeo vamos a desentrañar una historia que está incendiando las redes sociales, una historia que involucra a dos de los nombres más importantes del panorama turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no solo eso, porque el padre de Kerem ha entrado en escena y ha revolucionado todo. Agárrense porque este chisme es de los que te dejan con la boca abierta. Pero antes de que entremos de lleno en este jugoso drama, quiero pedirles, como siempre, que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí encontrarán análisis, chismes, recomendaciones y todo lo que necesitan para estar al día con sus series turcas favoritas. Así que no lo piensen más y únanse a nuestra gran familia seriéfila. Y ahora sí, vamos al lío. Vamos a hablar de Senkalkapm, una serie que catapultó a la fama a Kerem Bürsin y Hande Erçel, y que, como muchos de ustedes saben, los llevó a vivir un romance que enamoró a millones. Esta serie del género comedia romántica nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero pero pierde su beca. En medio de la frustración, conoce a Serkan Bolat, un adinerado y exitoso arquitecto que le ofrece una peculiar solución: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que Eda reciba su beca. Senkalkapm fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también a nivel internacional. Su popularidad se debió en gran parte a la química innegable entre Hande y Kerem. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, generando una gran cantidad de fans que seguían cada paso de sus protagonistas. La trama, aunque sencilla, estaba llena de momentos divertidos, románticos y emotivos, que conectaban con el público de una manera muy especial. El contraste entre la personalidad arrolladora y soñadora de Eda, y el carácter frío y calculador de Serkan, creó una dinámica explosiva que mantuvo a los espectadores enganchados desde el primer episodio. Además, la belleza y el talento de Hande y Kerem, sumados a una banda sonora pegadiza y una producción cuidada, contribuyeron a convertir la serie en un verdadero hit. Pero como suele suceder, la vida real a veces es más complicada que la ficción. Hande y Kerem llevaron su romance de la pantalla a la vida real, lo que hizo que la serie fuera aún más atractiva para los fans. Verlos juntos, tanto en la serie como fuera de ella, era como un cuento de hadas hecho realidad. Cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, era analizada al detalle buscando pistas sobre su relación. Los fans crearon hashtags, páginas dedicadas a la pareja, y se emocionaban con cada gesto de cariño que se dedicaban mutuamente. El Hanker se convirtió en una marca, generando una gran expectación en torno a su futuro. Sin embargo, después de un tiempo la relación llegó a su fin, dejando a muchos fans con el corazón roto. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas de forma clara, alimentando aún más los rumores y especulaciones. Y es aquí donde entra nuestro bombazo. Recientemente declaraciones atribuidas al padre de Kerem Bürsin han surgido, y han encendido las redes sociales. Según estas declaraciones, Hande habría sido una fuente de drama en la vida de Kerem durante su relación. Imagínense la magnitud de esto. El padre de Kerem, al parecer, habría expresado su preocupación por el bienestar de su hijo, insinuando que la relación con Hande no era tan idílica como parecía desde fuera. Las fuentes de estas declaraciones son, hasta el momento, poco claras, provenientes de foros de discusión online y perfiles de redes sociales dedicados a la farándula turca. Esto nos obliga a ser cautelosos y a no tomar estas informaciones como hechos consumados. Obviamente estas declaraciones son explosivas. Han provocado una ola de reacciones entre los fans, tanto a favor como en contra de Hande. Algunos la acusan de ser la culpable de la ruptura, mientras que otros la defienden, argumentando que es injusto juzgarla basándose en rumores. La verdad es que solo Kerem y Hande saben lo que realmente sucedió entre ellos, pero estas declaraciones han añadido una nueva capa de complejidad a la historia. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, con intensos debates y acusaciones cruzadas entre los fans de ambos actores. Se han desenterrado viejas entrevistas, se han analizado fotografías antiguas en busca de pistas, y se han creado teorías conspirativas de todo tipo.
La situación ha alcanzado tal magnitud que algunos incluso han pedido a Kerem y Hande que hagan una declaración pública para aclarar la situación y poner fin a las especulaciones. Ahora, para entender un poco más el contexto de todo esto, vamos a hablar un poco sobre la personalidad de Kerem Bürsin. Kerem es conocido por ser un hombre muy reservado y discreto con su vida personal. Siempre ha tratado de mantener su vida privada alejada de los focos, aunque siendo una figura pública, es inevitable que los medios y los fans se interesen por sus relaciones. A diferencia de otras celebridades que comparten cada detalle de su vida en redes sociales, Kerem se ha mantenido relativamente alejado del ojo público, prefiriendo centrarse en su trabajo y en sus proyectos profesionales. Esta actitud ha generado aún más curiosidad y especulación en torno a su vida personal, convirtiéndolo en un blanco fácil para los rumores y las noticias sensacionalistas. También es importante mencionar que Kerem es un actor muy comprometido con su trabajo. Siempre se ha esforzado por dar lo mejor de sí mismo en cada proyecto, y es muy respetado por sus compañeros de profesión. Su talento y carisma lo han convertido en uno de los actores más solicitados de Turquía. Desde sus inicios en la televisión, Kerem ha demostrado una gran versatilidad, interpretando una amplia gama de personajes en diferentes géneros. Su dedicación y profesionalismo le han valido el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Además, Kerem se ha destacado por su compromiso con causas sociales, participando en campañas de concienciación y apoyando diversas organizaciones benéficas. Por otro lado, Hande Erçel también es una actriz muy talentosa y exitosa. Ha protagonizado varias series de televisión que han sido muy populares, como Güneşinkler y Aşk Laftan Anlamaz. Hande es conocida por su belleza y su carisma, y también es muy activa en las redes sociales, donde tiene millones de seguidores. A diferencia de Kerem, Hande ha cultivado una imagen más cercana y accesible, compartiendo detalles de su vida personal y profesional en sus redes sociales. Esta estrategia le ha permitido conectar con sus fans de una manera más directa y generar una gran lealtad hacia su marca personal. Sin embargo, su presencia constante en redes sociales también la ha expuesto a críticas y comentarios negativos, convirtiéndola en blanco de ataques y difamaciones. Ahora, volviendo al tema central de nuestro vídeo, es importante destacar que hasta el momento, ni Kerem ni Hande han confirmado o desmentido las declaraciones atribuidas al padre de Kerem. Esto deja muchas interrogantes en el aire. ¿Son ciertas estas declaraciones? ¿Qué piensa Kerem de todo esto? ¿Cómo ha reaccionado Hande? La falta de una declaración oficial por parte de los involucrados ha alimentado aún más las especulaciones y los rumores. Algunos creen que Kerem y Hande están esperando el momento adecuado para hablar, mientras que otros piensan que prefieren mantener silencio para evitar alimentar aún más la polémica. La situación es delicada y cualquier declaración malinterpretada podría tener consecuencias negativas para sus carreras. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que esta historia ha generado un gran revuelo en el mundo de las series turcas. Ha puesto de manifiesto la complejidad de las relaciones entre las estrellas y cómo la presión de los medios y los fans puede afectar sus vidas personales. El mundo del espectáculo está lleno de ejemplos de romances que nacen y mueren bajo la lupa pública, dejando secuelas emocionales y profesionales en sus protagonistas. La presión de mantener una imagen perfecta, de cumplir con las expectativas de los fans y de lidiar con la constante invasión de la privacidad, puede ser abrumadora y afectar la salud mental y emocional de las celebridades. Para entender mejor cómo se desarrolla el drama detrás de las cámaras, podemos echar un vistazo a otra serie turca que también generó mucha controversia en su momento, Erkenci. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, también fue un gran éxito, y también dio lugar a rumores sobre un posible romance entre sus protagonistas. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, catapultando a Demet y Can a la fama internacional. Su química en la pantalla era innegable, y los fans se enamoraron de su historia de amor. Erkenci es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Sanem, una joven que trabaja en una revista y que sueña con convertirse en escritora. En la revista, Sanem conoce a Can Divit, un fotógrafo aventurero y carismático que regresa a Estambul después de vivir en el extranjero. Entre Sanem y Can surge una atracción irresistible, y pronto se ven envueltos en una serie de situaciones divertidas y románticas. La serie aborda temas como la independencia, la superación personal, la importancia de perseguir los sueños y el poder del amor verdadero. Al igual que en el caso de Senkalkam, la química entre Demet y Can fue fundamental para el éxito de Erkenci.
Los fans se enamoraron de su relación en la pantalla, y muchos esperaban que su romance se extendiera a la vida real. Sin embargo, a diferencia de Hande y Kerem, Demet y Can nunca confirmaron oficialmente que estuvieran juntos. A pesar de los constantes rumores y las fotografías que los mostraban compartiendo momentos íntimos, Demet y Can siempre negaron tener una relación sentimental, argumentando que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero a pesar de no confirmar su relación, Demet y Can también estuvieron rodeados de rumores y controversias. Se decía que tenían problemas de ego, que no se llevaban bien fuera del set de grabación, e incluso que habían tenido fuertes discusiones. Estos rumores afectaron la imagen de la serie, y muchos fans se decepcionaron al saber que la relación entre sus protagonistas no era tan perfecta como parecía. Los medios de comunicación se hicieron eco de estos rumores, alimentando aún más la polémica y generando un ambiente de tensión en torno a la serie. Este ejemplo de Erkenci nos muestra cómo las expectativas de los fans y la presión de los medios pueden influir en la percepción de las relaciones entre las estrellas turcas. A menudo se espera que los actores vivan en la vida real los mismos romances que interpretan en la pantalla, lo que puede generar mucha presión y frustración. La romantización de la vida de las celebridades puede llevar a los fans a creer que su vida es perfecta y que sus relaciones son idílicas, lo que puede generar desilusión cuando la realidad no coincide con sus expectativas. Regresando a la historia de Kerem y Hande, es importante recordar que ambos son seres humanos, con sus propias emociones, sentimientos y experiencias. Es injusto juzgarlos o culparlos basándose en rumores o especulaciones. Solo ellos saben lo que realmente sucedió entre ellos, y merecen respeto y comprensión. La vida personal de las celebridades no es un espectáculo público y no debemos olvidar que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos y emociones. Además, es fundamental tener en cuenta que la información que circula en las redes sociales y en los medios de comunicación no siempre es precisa o veraz. A menudo se exageran los hechos, se sacan declaraciones de contexto, o se inventan historias para generar polémica y atraer la atención del público. Por lo tanto, es importante ser críticos y cautelosos con la información que consumimos, y no dar por sentado que todo lo que leemos o vemos es verdad. La verificación de la información es fundamental para evitar la propagación de noticias falsas y rumores infundados. En conclusión, el bombazo del padre de Kerem, si es cierto, ha desatado una tormenta en el mundo de las series turcas. Ha revelado la complejidad de las relaciones entre las estrellas, y cómo la presión de los medios y los fans puede afectar sus vidas personales. Es importante recordar que Kerem y Hande son seres humanos, y que merecen respeto y comprensión. La historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que la vida real no siempre es como la vemos en la pantalla y que las relaciones personales son complejas y requieren respeto y comprensión. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta traerles los chismes más jugosos y los análisis más profundos de sus series turcas favoritas. Recuerden que la información que les he presentado aquí es solo una parte de la historia, y que la verdad completa solo la conocen Kerem y Hande. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que les haya gustado este análisis a fondo del drama entre Kerem, Hande y el papá de Kerem. Ahora quiero saber su opinión, ¿qué piensan de todo esto? ¿Creen que las declaraciones del padre de Kerem son ciertas? ¿Qué les pareció la relación entre Kerem y Hande? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber sus puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos seriéfilos, y de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis y recomendaciones de series turcas. Hasta la próxima.